Seguimos con más de Adana y Evo y ahora llega Bobo del Nuevo Mundo y para mí es un privilegio y a veces no me sorprende cómo Dios ubica las cosas en el tiempo-espacio. Pues hoy cuento con el honor de poder hablar con la persona que me ha impulsado a yo hablarle a usted todos los días, a hablarte a ti. Estoy hablando de usted, ya usted sabe. Hablarte a ti todos los días ante una cámara en las noticias y bueno, también aquí. Ahora que todo 360. Lizeth Selman con nosotros. Ay, qué feliz estoy yo de estar aquí. Además, siempre muy orgullosa de ti. Ay, a mí me da una pena. ¿Por qué? Increíble, porque si Lizeth escuchara el programa de radio, hay algunas cosas que hay que adaptarlas. Yo eso lo entiendo perfectamente. Lo importante es uno saber adecuarse al contexto, al escenario, al público, Sí. y fluir. Y cuando hay que ser correcto, hay que ser correcto. Y cuando hay que amoldarse de manera más flexible, también es válido, siempre que se mantenga el respeto y demás. Pero eso yo lo entiendo. A claro. mí me encanta eso y que nosotros empecemos hablando sobre la comunicación y sobre cómo uno transformarse y mantener el respeto. Claro, claro. Eso es uno de los principales bobos, uno de los principales problemas dentro de la comunicación en la República Dominicana. Que muchas veces nosotros lo que nos hemos dedicado a leer un poquito, entendemos que los demás deben de manejarse bajo el esquema y o marco de las reglas que da la RAE. Pero eso lo estoy diciendo yo. Ahora, yo quiero saber cuáles son los problemas realmente desde la experiencia de Lizeth Selman a nivel de la comunicación. El primero de todos es confundir el adecuarse a un escenario, a un tipo de público con el irrespeto y la vulgaridad. Yo creo que es posible ser popular, entretenido, jovial, ir con los tiempos y no por ello incorrecto. Porque es que no se nos debe olvidar jamás que estar ante un micrófono, sea en la radio o sea en la televisión o sea incluso ante el lente de un teléfono móvil a propósito de redes sociales, que nosotros podemos ir en detrimento de nuestra propia imagen, Sí. y mucho menos irrespetar a los demás en el lenguaje, en el lenguaje oral y en el lenguaje gestual. O sea, no hay ninguna razón, no hay ninguna causa que lo justifique desde mi óptica. Y yo creo que ese es el principal problema. Que no se entiende esa línea. No, se mezcla gimnasia con magnesia. Entonces, ¿por qué hay que utilizar palabras soeces, fuera de tono? ¿Por qué? Dentro del marco En comunicacional. una comunicación pública, correcto. En cuatro paredes tú puedes decir lo que tú quieras. Ahora, cuando tú estás hablándole al público, hay que preservar ese mínimo de respeto que a uno mismo se llama dignidad y hacia el otro se llama ética. Entonces yo con eso no transijo. Por eso te digo, yo puedo entender que según el espacio, según el público al que vas, el lenguaje se adecúe. Claro, ¿por qué no? De hecho, así debe ser. Sí. Uno no puede ser rígido. Pero eso no significa que tú lances ahí una sarta de palabras groseras, o vayas a detractar incluso la reputación de alguien, la mayoría de las veces sin tener, aparte de no tener derecho, sin tener tampoco Un contexto. claro, y en qué sustentarlo. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces yo creo que ese es el problema esencial. Ese es el principal. Pero Sí, no, sí. también no sería un problema el hecho de que se adapte, por ejemplo, la comunicación actual que se lleva, que ha ido en detrimento al lenguaje, Sí. y que veamos a una RAE diciendo, esta palabra es adecuada. Mira, desde que yo vi que leí Imprimido. que trato de eso hace mucho que imprimido e impreso, válido. Sí, Lo que es pasa válido. es que el oído te dice que suena mejor. También la RAE, para darle los lauros que merecen Ajá. y luego decir a dónde me molesta, establece diferencias entre el lenguaje ordinario y el lenguaje elegante. Ok. Entonces uno elige por cuál quiere decantarse. Cuando tú quieres construir una imagen de alto nivel, de mucho respeto, sobre todo en función del escenario en el que te mueves, el público al que te diriges, probablemente siempre vas a elegir el lenguaje elegante. Porque además en ello va una invitación a los demás a que conozcan
esa otra versión e intenten implementarla en su lenguaje verbal. Sí. Ahora, ¿qué me molesta? Sí, cuando yo vi que la RAE dice que eficientizar es correcto, después que se pasó la vida diciendo todo lo contrario. Yo digo que es que los señores, los viejitos no tienen nada que hacer y de repente dicen, ¿y hoy qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a adecuar todo esto y a decir que esto es válido. Yo no sé. Es lo no, mismo que la no palabra... No soy lingüista, quiero aclarar eso. No soy lingüista, soy una apasionada del lenguaje y de nuestro idioma en particular. Ajá. Y ni modo, hay que seguir las reglas que dice la RAE. Pero no sé, debería haber como un límite. Eso sí, el día que yo vea que acepten escribir QUE con K, ese día Ya. me voy a mudar a otro planeta. Pero, bueno, pero... ¿Pero qué, Elliot? No estoy justificando nada, pero como mencionaste inicialmente, decías que hay una parte que es elegante y otra un poquito menos elegante. Pero ese que con K es incorrecta. Es incorrecto, feo. Es, aparte de fea, incorrecta, es inadecuada desde todo punto de vista. Punto. No, punto. Otro tema a nivel comunicacional, en lo que va de esta generación, la Z, porque luego va la alfa. ¿Qué retos, desde la óptica de la experiencia, tiene esa generación? Entender. Que no le gusta leer. A eso voy. Entender que cualquier logro, para que sea duradero y sustentable, necesita vivir y tener un proceso. Que el camino fácil y rápido se desmorona igual que la espuma de la efervescencia. Que se puede ser famoso, si quieren decirse así, o tener muchos me gusta y muchos seguidores, aunque eso sea de alguna manera vano, pero todo eso se va en un instante. La única garantía de permanencia, de crecimiento personal y profesional, es a través de un proceso. No se puede subir la escalera de 5 en 5, porque podemos luxarnos el tobillo, rompernos una pierna, desbocarnos, pero cuando tú vas peldaño a peldaño, Sí. te estás haciendo un favor, porque cada experiencia trae una o más lecciones. Entonces, es un paso a la vez. Claro, yo quisiera lograr muchas cosas en 24 horas, pero nada de eso es posible. Necesita un proceso y hay que vivir las etapas. Hay que respetar los rangos además. Entonces yo creo que ese es el mayor reto que tiene esa generación. El tema del respeto va mucho de la mano con la comunicación y es algo que vemos que se pasa por alto. Se pasa por alto el hecho de que hay un camino, de que uno debe de respetar el esfuerzo. O sea, yo creo que realmente el problema es que ya no existe la meritocracia para esta nueva generación. Correcto. Ya no existe. Es correcto. Pero te voy a decir algo. Los adultos, la generación que les precede, tenemos mucha culpa. Porque nosotros somos los responsables de dar un buen ejemplo. Y en muchos estamentos de nuestra sociedad, de nuestro sistema, volamos el tema de la meritocracia. Y eso no está bien. Porque hay algo que se llama además ética, que es ese código moral que tiene que regir la actuación de toda persona en lo personal y sobre todo en lo profesional. Y tiene mucho más valor cuando se ejerce y se practica y nadie te ve. Sí, porque realmente las cosas se cuecen cuando nadie te ve. Precisamente. Entonces yo reconozco que la sociedad adulta dominicana ha tenido mucha culpa en dejarle creer a las generaciones sucesivas que la meritocracia no tiene valor. Mira qué incongruencia. Que basta con tener talento, que no hay que prepararse, o que se puede destruir lo que sea, incluido el lenguaje, con tal de tú subir a como del lugar. Lo de la famosa frase del fin justifica los medios, que por cierto se le atribuyen a Maquiavelo,
y no es de Maquiavelo. ¿Y de quién es? Bueno, de un alemán en el siglo XV que escribió en su idioma todo un tratado en ese sentido y decía que cuando los propósitos son valederos, cualquier medio es justificable. Okay. Entonces se lo atribuyeron a Maquiavelo, pero yo creo que no. No, el fin no justifica los medios. Yo creo que los caminos hay que trillarlos de manera limpia. No son rectos, tienen curvas. Y en esas curvas es donde está verdaderamente el aprendizaje y el crecimiento. Exactamente. Y atado a eso, el fin justifica los medios, también yo creo que no se entiende la definición de la palabra libertad. No, porque la confundimos con libertinaje. Ejercer la libertad, que es relativa, porque cuando tú tienes moral, sabes que debes ceñirte a algunos patrones de respeto y patrones de disciplina. Pero ejercer la libertad como tal trae consigo una importante cuota de responsabilidad. Yo como individuo, si de mí no dependiera nadie, puedo hacer con mi vida lo que me parezca. Sí, cualquier disparate que se me ocurra, y será mi experiencia, claro, consciente de que tengo que asumir las consecuencias. Pero desde el día en que yo me convertí en madre, por ejemplo, ya mis parámetros cambiaron. Mi concepto de libertad cambió totalmente. Porque venía con ciertos límites, ¿no? Por supuesto, porque ya yo tenía una responsabilidad ineludible que no podía endilgársela a los abuelos, a mi hermana, a una amiga, a una nana. La responsabilidad era y sigue siendo mía. Porque mis hijos son adultos con sus vidas hechas y yo sigo siendo madre. Y yo sigo trabajando primero por los valores que recibí de mis padres, pero segundo, para seguir siendo para ellos una referencia de dignidad. Porque si no, ¿con qué calidad moral yo exigiría? Nadie puede dar lo que no tiene. Y yo traigo conmigo un equipaje de valores de los que me enorgullezco, pero para exigirlo a mis hijos, que es a los únicos a los que puedo exigirle. Claro. Bueno, ya ni tanto, porque son adultos, pero los tienen bien arraigados, es siendo un ejemplo. Cuando ahora puedo plantarme frente a ti para hablar de manera categórica sobre este tema de la comunicación correcta y apropiada, aunque siempre flexible, dinámica y cambiante, porque todo cambia. Sí, evidentemente. Lo hago con la moralidad y la fuerza que me da 40 años trillando este camino por la misma vía. Con errores, con muchas metidas de pata, es verdad. Pero nada que me llevara a bajar la cabeza por vergüenza. Por humildad sí, pero no por vergüenza. Entonces, eso se construye. No, eso se trabaja. Eso no se compra en un supermercado. Para nada. Y la credibilidad, que es lo que construye reputación, se trabaja siendo coherentes. Es decir, practicando lo que se predica. Porque en las redes todo el mundo es bonito, perfecto, maravilloso, muchos consejos que ninguno se aplica a uno mismo. Pero la realidad es otra. Entonces, ya lo dijo Diógenes, el movimiento se demuestra andando. Exacto. Y el camino también se hace andando. Ah, eso es así. Y aparte de eso, me gusta que tocas el tema de la maternidad y yo previamente lo hice con una intención, hablar sobre la libertad, y es de que cuando ya uno es padre, uno va guiando a los muchachos. La responsabilidad de un padre responsable, valga la redundancia, es de él. Así es. Y lo que hace ese muchacho, al fin y al cabo, si sale bien o mal, el papá que tiene la tutela y que se siente como empoderado de la misma, pues le duele lo que pasa. Sin duda. Y ahí viene la transformación del lenguaje en una época donde quizás los padres no quisieron ver a sus hijos sufrir o tener dolor. Y llega el famoso ella, nosotros. Esto se está transmitiendo con imagen porque yo quiero que me vean los dedos tocar aquí el facistol. Sí, se está viendo allá. Ah, yo me alegro mucho. Porque este lenguaje corporal está hablando más que el verbo. Sí, pero yo creo que de ahí que viene, porque los padres
quizás, yo no justificándolo, ellos quisieron no someter a sus hijos quizás a dolores. ¿Pero qué tipo de dolores? O sacrificios. ¿Qué tiene que ver así? No entiendo. Leyes Lo que con quiero, el todes y el sacrificio. Es que es más que el cambio de una vocal. Es un trasfondo social. Yo entiendo la intención, pero está equivocada. Es que no es en ese lenguaje donde está la aceptación de alguien que se sienta diferente, cosa que yo respeto hasta la saciedad. Claro. Ya lo dije antes, cada quien con su vida toma sus decisiones y nadie tiene derecho a cuestionarlo. Ahora, no es en el cambio de una vocal donde está la transformación social. No es ahí. Es un tema cultural, es un tema, yo diría que hasta espiritual, porque cuando yo entiendo que como todos somos individuos, claro, tenemos caminos distintos, entonces yo puedo decir que descubrí dónde está la esencia de armonizar la convivencia humana. Mi mamá siempre me decía, y me ponía de ejemplo los dedos de la mano, decía, pertenecen a la misma mano y los 5 son distintos. ¿Qué siempre me quiso decir con eso? Que aunque sean hermanos de padre y madre y demás, todo el mundo es diferente y esa diferencia, esa individualidad hay que respetarla. Yo reniego del bendito... nosotros. Es que eso es una tontería de cabo a rabo. Absurda. No tiene ningún sentido. Y en países más desarrollados como los Estados Unidos particularmente, tengo amigos contemporáneos que me dicen, hey, me dicen así, loco, es que tú no puedes ni mirarlo mal, ni reaccionar. Son frágiles. No puedes reaccionar a que hay unos que se llaman como género fluido, que hoy yo me siento hombre y mañana me siento un caballo, whatever. Claro. Entonces, cuando llegan a la zona de trabajo, uno no puede tener una reacción física, abrir los ojos o sorprenderse, porque verdaderamente aquí parece una locura en la República Dominicana. Sí, claro. Aquí le harían un bullying increíble. Sí. Pero... Lo que tampoco es aceptable. Lo que tampoco es aceptable. No, bajo ninguna circunstancia. Bullying, acoso, burlas, críticas, en ningún contexto. No, nadie tiene derecho a eso. Uno tiene que respetar para que lo respeten. Obviamente. Y en todo este rato, con Lisette Selman, hemos estado viendo una mirada distinta sobre las cosas. ¿De qué viene la mirada, Lisette? La mirada es un proyecto, parte de los que Iván Ruiz, director de RTVD, llevó en su carpeta para poner a punto. Hace 2 años, poco más de 2 años que soy parte de RTVD. Sí. Y de hecho, mi ingreso se debió precisamente a la idea de que yo condujera este programa en su momento, que felizmente podré hacerlo junto con Víctor Gómez Casanova, que es además mi amigo, alguien a quien yo admiro, que la gente conoce por su trayectoria. No solo después en el campo político, sino sobre todo inicialmente en el campo de la comunicación. 19 años de en lo que ha tenido muchos años, exactamente. Así que yo estoy feliz. Entonces, La Mirada, que va a ser un programa nocturno en horario prime, todos los días, de lunes a viernes, pretende poner la mirada precisamente en los hechos más importantes del día y profundizar en uno de ellos, de la mano de invitados, obviamente relacionados con el tema que vayamos a tratar. Sí. Pero la idea es que la gente pueda tener en esa hora de programa, poco menos de una hora, una mirada global a lo local y a lo internacional también, de la que queremos que la gente sea parte. Perfecto. Ahora vengo yo haciendo preguntas al respecto. Claro. Entonces, hay un tema de que hay muchos programas de índole, de opinión, de este tipo de índole, de que opinan, de que proponen otra vista ante las cosas, que yo me llevaré. Obviamente, son 2 conductores, es exquisito escuchar a Víctor Gómez Casanova y por igual a Lisette Selman, por la analogía, cómo hermanan las ideas y demás. Pero ¿qué yo me llevo como un nuevo espectador, aparte de estas 2 grandes figuras de lo que ustedes plantearían? Agradezco tu valoración y me gusta la pregunta, porque la idea es que la mirada no sea más de lo mismo. Con mucha propiedad dijiste, tenemos muchos espacios que hacen análisis, que hacen opinión,
la idea no es exactamente esa, sino haciendo un repaso de lo relevante, además de afianzar esa mirada en un tema específico, en parte del programa, en la parte final, vamos a decir, de mediados a final del programa, en la conclusión, es también intentar aportar esas miradas que nos permitan o solucionar un problema, o tener una participación activa a nivel social, político, económico, cultural, de otra manera, que pueda ayudarnos a impulsar la transformación de la sociedad. Entonces esa sería nuestra intención y tal vez el detalle que pudiera hacerlo distinto. Okay. Ese es el fin. Y eso es casi ya. Eso es casi ya. Eso se está estrenando ya. Estrenamos el lunes 7 de octubre, como la segunda temporada de Luna Llena y otras más. Es decir, es una oleada en esta nueva etapa de RTVD. Ay, qué bueno. Me imagino que la emoción está interesante. Sí, claro que sí. Para mí es regresar al ámbito en el que yo me he desenvuelto tantos años. Confieso que me disfruté mucho mi paso por Luna Llena porque era otra faceta más flexible. Más flexible. Exacto. Sí. Pero sí, es como retornar a casa. Retornar a casa y ahí se nota siempre la responsabilidad y el hecho, bueno, de la experiencia en este caso de poder informar a una población en una plataforma tan robusta como RTVD. Sí, sí, que cada día se consolida de mejor manera, es verdad. Muchísimas gracias, Lisette. Gracias a la vida porque me da esta oportunidad de hacer este 1-2. Lo mismo digo, yo he estado feliz a tu lado. Gracias. Muchísimas gracias, Lisette. Nosotros continuamos con más de Adana y Evo.